Una sola semana, 7 días, 4 economistas, 4 pifiadores seriales. Vamos a ver 4 entrevistas a 4 economistas distintos y vamos a ver cómo en tan solo una semana le han pifiado en una cosa tras otra. Así que acompáñame a esta 9ª edición de una de mis series favoritas del canal, Pifiadores Seriales. Arrancamos. Peor presidente que tiene la Argentina en la historia democrática para poder enfrentar esta crisis. Bueno, a ver, economista Alfredo Zayat. El 8 de abril nos cuenta cómo Milei es el peor presidente para poder afrontar esta crisis. ¿A qué se refiere con esta crisis? Bueno, no se refiere a la crisis local, o sea, a la crisis que heredó Milei, sino que se refiere a lo que pasó, por si no se acuerdan bien, es esa crisis que sucedió a inicios de abril, donde básicamente Trump había dicho que le iba a poner un montón de aranceles a todo el mundo, y producto de esto, bueno, estaban cayendo las acciones en general en todo el mundo, y así con muchos índices bursátiles, dentro de las cuales estaban las acciones argentinas, y también además estaba subiendo el dólar por algo local, básicamente porque no se sabía todavía bien el acuerdo del FMI y qué sé yo, no se sabían las condiciones que iba a tener ese acuerdo y se especulaba con que podría haber una devaluación, y además el dólar subía por este motivo, ¿no? Porque había incertidumbre, porque el mundo se estaba cayendo a pedazos por el anuncio de los aranceles de Trump. Y Alfredo Zayat, o sea, este economista, nos dice que Milei es el peor presidente de la historia democrática argentina para afrontar una crisis así. Y vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que hubiese hecho cualquiera, hasta incluso Macri, frente a una crisis internacional como esta? ¿A quién hubiese llamado primero? Y sí, a Brasil y reunido al Mercosur. Y él dice que cualquier presidente con 2 dedos de frente, teniendo una crisis a la vista como la que estaba sucediendo, lo primero que hubiese hecho es llamar a Lula, o sea, llamar al presidente de Brasil y en general a todos los países que conforman el Mercosur, que es una unión aduanera que tiene Argentina. O sea, Argentina hoy está unida con Brasil, Uruguay y Paraguay, si no me equivoco, y otros países más que también se acoplaron al Mercosur, y lo que tenemos es una aduana en común, donde básicamente todo lo que se compra afuera de esta región tiene más aranceles que lo que compramos entre nosotros. El Mercosur, primero que nada, bueno, es una mierda, o sea, es algo que nosotros no necesitamos y nos perjudica, de hecho. ¿Por qué? Porque lo que hace es añadir aranceles y te dificulta negociar tratados de libre comercio con países que estén fuera del Mercosur, o sea, básicamente la gran mayoría de los países. Pero Alfredo Zayat dice, bueno, si vos tuviste un problema con Trump de que te sube los aranceles, en vez de ir a negociar solamente como Argentina, anda a negociar como todo Mercosur, con lo cual vas a tener mayor poder de negociación para que Trump te baje los aranceles. Y él dice que Milei es el único presidente de la historia democrática argentina que no tomaría esta decisión. Sinceramente, no sé si lo han hecho o no, pero lo que yo pienso es que tal vez Milei tenga una mejor relación individual con Estados Unidos de lo que tiene el Mercosur entero. O sea, me da la impresión de que desde la Cancillería argentina se creen más capaces de obtener privilegios o beneficios en una relación bilateral con Estados Unidos, o sea, simplemente Argentina negociando con Estados Unidos, que siendo parte de todo el Mercosur. Y es verdad que obviamente el Mercosur tiene mayor peso diplomático y tiene detrás un volumen de comercio más grande que el que tiene Argentina, pero recordemos que Trump puso estas medidas porque quería solucionar la balanza comercial negativa, o sea, él quería frenar la salida de dólares de Estados Unidos, y casualmente con Brasil es uno de esos países con los que tiene una balanza comercial más negativa. Por ende, Brasil es uno de los países a los que Estados Unidos más le interesa no bajar los aranceles. Entonces, si nosotros vamos a negociar con Brasil, a mí me parece que podría ser perjudicial. Sin embargo, Estados Unidos con Argentina tiene una balanza comercial muy distinta a la que tiene con Brasil, con lo cual los términos de negociación pueden parecerse en absolutamente nada en términos beneficiosos, en términos positivos. Así que yo no sé de diplomacia, yo no sé de política internacional, pero me da la impresión de que tratar esto no desde el Mercosur entero, sino únicamente desde Argentina, desde una relación bilateral con Estados Unidos, es una buena decisión, es una mejor decisión. Aparte, sobre todo esto que estoy diciendo de la balanza comercial y qué sé yo, por la afinidad política entre Milei y Trump, ¿no? Que está clarísima. Pero antes, déjame hacerte una pregunta. ¿Tenés ahorros en dólares y no los estás invirtiendo? Bueno, lamentablemente te tengo que comunicar que estás cometiendo un error. Al igual que el peso, el dólar también tiene inflación y segundo a segundo esta misma se va comiendo tus ahorros. De hecho, en los últimos meses la capacidad adquisitiva del dólar cayó en un 70%. O sea, si vos tenías tus ahorros en dólares, lamento decirte que perdiste el 70% de tus ahorros. ¿Esto cómo se resuelve? Bueno, invirtiendo. Déjame que te presente a EBC, el broker de bolsa que apoya a nuestro canal. Un broker serio y prestigioso con
con regulaciones globales y los siguientes seguros, que ofrece varias herramientas, ¿no? La idea es que puedas acá sacarle rentabilidad a tus ahorros, por ejemplo a través de las PAM, que son gestoras de fondos que, bueno, gestionan tu dinero para poder sacarle rentabilidad a esos ahorros, aunque obviamente tu dinero siempre va a estar bajo tu control. Cuando utilices esta herramienta, la idea es que puedas obtener la eficacia de un profesional, pero sin tener ni el tiempo ni el conocimiento necesario. Si te interesa, de hecho, puedes ir al link que te dejo en la descripción o en el comentario fijado y registrarte ahí. Te haces la cuenta, luego verificas tu identidad, te abrís una cuenta, depositas con cualquiera de estos métodos, aunque para Argentina funciona bien más que nada cripto y tarjeta de crédito, te descargas el programa para operar y listo. De todos modos, si esto te abruma, luego de registrarte te va a hablar mi compañero José, que te va a asesorar para que no te pierdas, o sea, para que entiendas qué es lo que tenés que hacer y por qué lo estás haciendo. Así que bueno, si te interesó, te dejo el link en la descripción para que comiences a invertir. Y como siempre te digo, recordá hacerlo de manera responsable. Incluso China se junta con Japón y Corea del Sur. Se odian, se juntaron para decir, a ver qué hacemos. Acá nada, las negociaciones son de bloques. Unión Europea, Asia, China ya de por sí, y acá no. Y bueno, por algo las negociaciones fueron tan mal, ¿no? Creo que no se ha solucionado prácticamente nada. Todas las negociaciones que se llevaron a cabo terminaron en condiciones peores de las que había inicialmente. Por lo tanto, bueno, decir, no, pero se está negociando de esta forma, entonces Argentina debe hacerlo de esta forma, no me parece un buen argumento porque las negociaciones con esa forma están teniendo malos resultados. Aún así, puede tener razón, no lo sé, es un tema sobre el que, bueno, no es mi expertise, digamos, o no es el tema del que más sé, porque tampoco es que yo tenga acá un super expertise. ¿Cómo vas a enfrentar esta crisis? Para los países frágiles, la Argentina es frágil, digo, coincidamos, si vas al fondo, porque estás en problema, pero los países no van al fondo porque están bien. Y bueno, acá yo creo que también hay que ir un poco a los resultados, ¿no? No, esta no es la forma correcta de gestionar la crisis. Sin embargo, Argentina es de los países del mundo a los que menos le pegó la crisis, que en parte es obviamente porque no le afecta de manera tan directa como a otros, pero digo, el dólar creo que subió 2 semanas y después con el anuncio del FMI y qué sé yo, se tranquilizó todo. O sea, digo, vos mirás, a fin de cuentas, y la crisis prácticamente no tuvo impacto en Argentina. Entonces, bueno, como poco no estuvo mal gestionada. Si el fondo no hace el acuerdo, Argentina defoltea, pero no Argentina de Milei, Argentina de Mengueche. Bueno, Carlos Melconian, 10 de abril. Si el fondo no hace el acuerdo, Argentina defoltea. Bueno, acá tiene razón, o por lo menos eso es lo que pienso yo. ¿A qué se refiere con esto que está diciendo? Bueno, a que Argentina debe un montón de plata, y como debe un montón de plata, no tanto en el sentido de que deba un monto gigantesco en relación al PBI, o sea, en relación a la capacidad de producción que tiene Argentina. ¿Por qué? Porque vos básicamente para saber si una deuda es mucha o poca, lo que tenés que hacer es medirla respecto de tus ingresos. Si vos tenés una deuda de 100 y tus ingresos son 100, bueno, tenés un problema porque representa la totalidad de tus ingresos. Si vos tenés una deuda de 100 pero tus ingresos son 250.000, bueno, no tenés un problema. Lo que pasa con Argentina es que no tiene una deuda en relación a los ingresos, o sea, en relación al dinero que genera Argentina como para pagarlo tan grande, sino que el problema es que tiene vencimientos muy cortos, tiene que pagar mucha deuda, sobre todo externa, en muy poco tiempo. ¿Y qué es lo que le pasa a Argentina que hace que no pueda pagar esta deuda? Bueno, es algo que la distingue a Argentina de la absurda mayoría del resto de los países, no todos, pero de la absurda mayoría, y es que Argentina además no puede tomar más deuda. O sea, lo que hacen los países en general, si tienen que pagar, no sé, por así decirlo, 20.000 millones de dólares durante un año, es toman deuda por el equivalente a 20.000 millones de dólares, o sea, piden prestados 20.000 millones de dólares, pagan la deuda y después eventualmente devuelven esos 20.000 millones de dólares que pidieron hoy. Devolverán, no sé, 30.000 millones de dólares de acá a 10 años. Entonces lo que vos haces es no pagar en el presente, patearla al futuro, y como en el medio tu economía crece, tenés más ingresos y por ende se supone que la deuda es más fácil de pagar en el futuro que en el presente. Yo no estoy tan de acuerdo con esto, sobre todo en el sentido de hacerlo a perpetuidad. Este fenómeno se llama rolear deuda y yo estoy en contra, o no me parece del todo conveniente rolear la deuda todo el tiempo, como hacen en todos los países del mundo, que no pagan nada hace como 100 años porque se la pasan roleando deuda. Bueno, pero sí me parece una herramienta legítima y conveniente en el corto plazo, cuando literalmente, digo, te vence un montón de plata el año que viene y no podés pagarla. Sí o sí tenés que pedir prestado para poder pagar los préstamos anteriores. ¿Cuál es el problema de Argentina? Bueno, que Argentina no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque nadie le quiere prestar dinero a Argentina. Ya se sabe que
que nuestro país es insolvente y que le cuesta mucho pagar sus deudas y que defaultea todo el tiempo, entonces nadie nos quiere prestar dinero. Entonces, como nadie nos quiere prestar dinero, los vencimientos que tenemos en los próximos años no podemos pagarlos, ni siquiera pidiendo más deuda. Entonces, acá lo que dice Melconian es, estás en una situación donde simplemente no podés pagar o te costaría muchísimo esfuerzo pagar. Entonces, si no viene el FMI a decirte, mira, lo que me debes a mí, pagámelo en 4 años y además yo te presto un poco de plata, si el FMI no hace eso, o sea, si no hacemos un acuerdo con el FMI, Argentina no podría pagar la plata que tiene que pagar a partir de este año y defaultea. Hasta ahí estamos de acuerdo todos, o sea, no solamente él, sino que todo el mundo piensa así. ¿Por qué? Porque es impagable. Entonces vos me decís, ¿va a haber acuerdo? Sí. Ahora que después tocan balachero, salgan y dijo que en el medio el breaking news y dijo, estaba por decir, pero todo esto no lo mira nadie. Es un círculo cerrado. Bueno, este hombre tiene una capacidad increíble para decir pavadas y no comunicar absolutamente nada. Acabamos de ver 15 segundos donde sinceramente no entendí a qué carajo se refería. No sé si a que el gobierno sería medio amarillista en términos de las noticias que daría cuando consiga el acuerdo o previamente a conseguirlo, pero es el famoso tachín tachín. Este tipo cuando habla el 90% del tiempo no dice nada. ¿Que no lo mira nadie? Es un círculo cerrado. ¿No? Te digo una cosa, me chupa un huevo. Quiso decir que no le interesa. Y del presidente no hablo. Lo que tiene que generarse en la Argentina es sucesión de personas que mantengan el mismo tipo de reforma. Bueno, todo lo anterior que dijo creo que va en el sentido de que el gobierno estaba diciendo como que el acuerdo del FMI estaba muy cercano y él decía, bueno, no, yo no les creo, hasta que no esté el acuerdo yo no les creo. Me parece una posición relativamente legítima. Y lo que dijo recién también es que, bueno, en Argentina hace falta que muchos gobiernos sucesivos hagan reformas en el mismo sentido para que Argentina sea estable. Y la realidad es que yo no estoy de acuerdo ahí. Se dice que Argentina es un péndulo, ¿no? Como que por 4 años es súper liberal y después por 4 años es súper socialista. Yo creo que no, yo creo que Argentina es un péndulo pero que solamente se mueve en el eje socialista, o sea, básicamente es o mucha intervención del Estado o no tan mucha intervención del Estado. El gobierno de Macri no fue muy liberal, que digamos, no realizó un ajuste del gasto público, no hizo nada Macri, lo único que hizo fue liberar el cepo para volver a ponerlo. Entonces no, yo creo que en Argentina no hace falta que muchos gobiernos hagan lo mismo durante mucho tiempo, porque de hecho es lo que venimos haciendo hace 100 años. Lo que hace falta en Argentina es que muchos gobiernos hagan cosas distintas a las que veníamos haciendo antes durante varios años. En este sentido yo creo que las reformas que hacen falta son liberales, pero yo creo que no es inestable producto de cambiar de régimen económico cada 4 años. Yo creo que es inestable producto de tener un régimen de mierda hace 100 años. Flexibilizar el cepo, que me parece que esa es la manera, digamos, más genuina de comunicar esto, cuando la inflación fue 3,7. ¿Qué explica eso? ¿Qué dice eso? Bueno, que el programa fracasó. ¿Qué? Bueno, este es Álvarez Agis, el 14 de abril, que en marzo la inflación dio 3,7%, ¿no? O sea, dio excepcionalmente alta respecto de cómo venía dando la inflación durante el gobierno de Milei, durante los últimos meses del gobierno de Milei, porque en realidad dio mucho más baja que la que recibió Milei, pero no importa. Él dice, no, mira, si vos liberás el cepo un mes después de que la inflación dé muy alta es porque el programa fracasó. ¿Qué? ¿Por qué dice esto? Bueno, yo creo que el razonamiento que él tiene detrás es que vos por lo general, cuando liberás el cepo, lo que querés es que haya mucha calma. O sea, que no haya un montón de gente yendo a comprar dólares, que no haya mucha inflación, que en general esté el mercado calmo. Entonces, si vos liberás el cepo después de que hayas tenido un mes con mucha inflación, implica que no lo estás liberando cuando querrías haberlo liberado, que sería en un momento con mucha más calma del que tenés en el presente. Por lo tanto, tu programa fracasó y estás improvisando sobre la marcha. Y la realidad es que me parece una visión mucho más incompleta, porque las cosas que vos tenés que ver para saber si es un buen momento o no para sacar el cepo, que igual yo no sé cuál es el momento perfecto, probablemente de hecho no exista, no es solamente si hay inflación y ya está, porque capaz que tenés una oferta monetaria, o sea, la cantidad de dinero muy controlada, por lo tanto, por más que liberes el cepo, no hay muchos pesos en la economía como para que de repente todo se acelere, un montón de gente vaya a comprar dólares y suba mucho más la inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Capaz que tenés una demanda de dinero que también se está recomponiendo, o sea que más gente cada vez quiere tener más pesos, por lo tanto liberar el cepo no implica que necesariamente vaya un montón de gente como loca a comprar dólares porque tal vez no los están demandando como tal. Tal vez tenés un dólar que sube simplemente por un tema de expectativas, o sea, especulativo, y que una vez que aquella incertidumbre que genera estos fenómenos se vaya, en general va a tender a bajar o no. Sacar la conclusión de que el programa fracasó porque sacaste el cepo cuando tuviste un mes con una inflación que fue un poco más alta de lo normal me parece muy estúpida, muy apresurada, nada que ver, porque hay muchas otras variables que te dicen que tal vez, bueno, no era un mal momento para sacar el cepo y efectivamente así fue, porque lo sacaron y la inflación bajó y el dólar bajó todo, por lo menos el precio del dólar respecto del precio del dólar blue o del contado con liquidación. Pero es que además Milei ya ha expresado varias
veces algunas de las condiciones del propio programa, con lo cual podemos sacar la conclusión de que claramente no falló. El tipo de cambio fijo, o sea, el precio del dólar no libre, tenía la misión, sobre todo en los primeros meses, de fijar expectativas, o sea, básicamente de que el dólar no se vaya a la mierda y por ende no suba mucho a la inflación, pero Milei decía que eventualmente, si la inflación termina siendo muy baja, o si recibe un préstamo de dinero de alrededor de 10.000, 20.000 millones de dólares, no sé cuánto había dicho, él quitaría el cepo. Y efectivamente se dio la segunda condición, que recibió ese dinero. Entonces, si recibió ese dinero, apenas lo reciba, quita el cepo. Y es efectivamente lo que hizo. Entonces, no solamente que el programa no fracasó, sino que concluyó bien, concluyó de manera exitosa y sin demasiadas consecuencias negativas, porque de hecho el gobierno quitó el cepo y no pasó nada. Obviamente lo que pasa es que no lo quitó al 100%, ¿no? Sino que lo quitó parcialmente, pero bueno, igual es una remoción parcial que nadie se había animado a hacer en los últimos años y que él la hizo y salió bien. Entonces, nada, esa conclusión de que el programa fracasó me parece cualquiera. Bueno, si ven que el micrófono está en una posición medio extraña es porque se rompió el brazo, así que bueno, dentro de poco me tengo que comprar otro. No le puedo pedir mucho a este porque costó 20 lucas, así que bueno. Un gobierno que tuviera un plan exitoso probablemente tenga que seguir siendo el fondo para refinanciar la deuda del fondo, pero este gobierno no va a refinanciar, va a pedir nuevo endeudamiento. Claro, y él dice, no, en realidad fracasaste porque un gobierno que hubiese sido exitoso nunca le tuviese que haber pedido dinero al Fondo Monetario Internacional. Bueno, yo no estoy de acuerdo. De hecho, yo consideraba desde que Milei asumió que Milei iba a tomar nueva deuda con el Fondo Monetario, o por lo menos con algún otro organismo por el estilo, yo estaba totalmente seguro. De hecho, porque incluso lo ha dicho varias veces, de que él lo creía conveniente. No entiendo por qué les sorprendió esto. Para mí era bastante intuitivo. Entonces, bueno, decir que un programa fracasó porque un programa exitoso no hubiese tomado X medida, cuando literalmente en el propio programa estaba establecido que esa medida eventualmente se iba a tomar, o sea, el préstamo con el FMI, me parece bastante tonto. Sin embargo, bueno, me parece relativamente legítima la posición de criticarlo por haber tomado deuda, qué sé yo. Pero veo como un particular ensañamiento con la deuda con el FMI, o sea, con los otros organismos no importa, ¿viste? Solamente importa la deuda con el FMI y tampoco importa la deuda pública que se tome en pesos, a pesar de que aquella tomada, por ejemplo, a partir del Banco Central en 2023 casi te lleva a una hiperinflación, pero esa no importa, ¿por qué? Porque no es el FMI y ya está, y el Banco Central no está tan demonizado como lo está el FMI en el sentido de tomar deuda. Entonces, no sé, me parece un análisis casi que más político que económico. Es como, no es un fracaso porque volvió al FMI y ya está, y no analizar el resto de las posibilidades. O sea, digo, ¿qué esperaba? ¿Tener el cepo hasta 2027 para poder sacarlo sin que haya un salto del dólar muy grande? No sé, no me parece por lo menos una decisión claramente condenable la de pedir prestado ese dinero para poder sacar el cepo antes. Me parece una decisión, bueno, que podría llegar a ser relativamente polémica o que no estoy seguro de si es buena o mala. Che, te quiero contar algo. ¿Sabías que el 80, ni siquiera 70, 60, el 80% de la gente que ve mi canal no está suscrita? Así que bueno, si vos ves regularmente mis videos, te pido por favor que te suscribas. Únicamente el 20% están suscritos. Yo la verdad es que los apreciaba mucho, pero me han decepcionado. Los 12.000 millones de dólares que van a venir rápido, los 20.000 que implican el plan, ¿por qué tienen que estar? Porque tu programa no generó esa cantidad de dólares. Y bueno, ahí está. O sea, él considera que el programa necesariamente debería de haber generado esa cantidad de dólares cuando tal vez el programa no consideraba que esa cantidad de dólares iban a poder ser generadas. De hecho, el Banco Central en 2024 compró 25.000 millones de dólares. O sea, compró más de lo que el FMI nos está prestando. ¿Cuál es el problema? Bueno, que gran parte de esos dólares los utilizó para pagar deuda. Entonces, ¿vos querés que el gobierno compre un montón de dólares? Que a la vez no suba mucho el dólar, porque ya empezás a llorar la devaluación. Que mientras pase todo esto, baje la inflación, crezcan los salarios, no suba la pobreza. O sea, vos también querés todo. No se puede absolutamente todo. A mí me parece que este balance que han encontrado, por lo menos, no es malo, o no es tan malo, ¿no? O sea, vos necesitas mantener el dólar relativamente calmo, por más que suene bien o suene mal, para que baje la inflación, porque así funciona Latinoamérica y así funciona un país que no tiene moneda. Básicamente vos te basás en lo que pasa con el tipo de cambio para entender lo que está pasando con tu moneda, porque no tenés referencia de los precios de absolutamente nada. Y la manera que encontraron para poder lograr esto sin tener que comprar 50.000 millones de dólares es, bueno, pidiendo 20.000 prestados. No entiendo qué es lo que pretendía, que el Banco Central compre 50.000 millones de dólares o que compre 40.000 millones de dólares en un año y medio, siendo que el anterior programa económico en el que había con el gobierno anterior, bueno, no era tan malo y era en defensa del pueblo y bla, 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 perdiendo 25.000 millones de dólares en un año y medio, atrasando el tipo de cambio, llevando a una brecha cambiaria del 200% y no, bueno, pero es por el pueblo, qué sé yo. O sea, vos tenés un tipo que te desbarajusta toda la macroeconomía, que te rompe los equilibrios de todo y después el que viene a solucionarlo, lo soluciona bajando la pobreza, bajando la inflación, etcétera, 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 pero está mal porque pide un préstamo. Y bueno, también, o sea, me parece una crítica que poco tiene en cuenta las restricciones que tiene la realidad. O sea, si hoy
vos le decías a una persona, mira, en un año y medio vas a tener menos pobreza, menos inflación, el dólar literalmente al mismo precio o incluso más bajo, el cepo parcialmente removido, un ajuste de más o menos 5 puntos del PBI, la economía creciendo a un ritmo anualizado del 8%, todo eso, pero con un préstamo de 20.000 millones de dólares, que vos me vas a decir que ese programa económico no lo comprabas, que esos resultados no los ibas a comprar. Claramente los ibas a comprar vos y todo el mundo, porque un préstamo de 20.000 millones de dólares vale mucho menos que todo aquello positivo que se consiguió en este tiempo. Y eso es porque el programa económico que hubo tiene justamente este equilibrio, ¿no? Tipo, estos son los resultados positivos y estos son los handicaps, si se quiere, o aquellos movimientos negativos o perjudiciales que se tienen que tomar para llegar a esos resultados, como el préstamo este de más 20.000 millones de dólares, aparte de todo el refinanciamiento. Y esa cantidad de dólares la necesitas. Lamentablemente es un gobierno que le pone mucho a la comunicación y que le pone mucho al vamos ganando, y la verdad que ya van varias veces que se golpean con una piedra y en vez de girar, digamos, aceleran. Yo tengo un gran trabajo que es dejar un poquito de lado lo que el gobierno dice y mirar muy en detalle de dónde me puedo agarrar para saber qué van a hacer, porque si no, hoy sería una persona que tendría que decir, no entiendo por qué hay pesos circulando en la economía, porque yo tengo un presidente que iba a dolarizar. Bueno, esto habla claramente de que el tipo nunca entendió a qué se refería Milei. Milei no dijo en un año y medio voy a dolarizar la economía. Milei dijo va a haber competencia de monedas, o sea, vos vas a poder agarrar y usar tus dólares. Fin. Y eso él intuía, nunca lo definió como algo certero en el sentido de que se iba a dar sí o sí, sino que él intuía que, dada la historia argentina con su moneda, eventualmente los dólares iban a empezar a reemplazar los pesos. Y por lo tanto la economía se iba a dolarizar, o sea, iba a cambiar de moneda, ¿no? El circulante iba a pasar de pesos a dólares, porque la gente voluntariamente iba a cambiar de monedas. Porque previamente en un principio ibas a tener la libertad de utilizar las monedas de forma equivalente. Bueno, ese proceso es largo, ese proceso no lleva un año y medio, todavía se está transitando ese proceso. Entonces sacar la conclusión de que el tipo dijo una cosa e hizo la otra porque vos no tenés 50.000 dólares en el bolsillo, y bueno, me parece que es nunca haber entendido la propuesta, por ende tus conclusiones solamente pueden estar mal. No entiendo por qué salen del cepo cuando la inflación fue 3,7, porque tenemos un presidente que iba a salir cuando fuera 0. De nuevo, lo mismo, no escuchaste lo que dijo el presidente. Él dijo, cuando la inflación sea baja, a menos que venga alguien y me ponga 15.000 millones de dólares, creo que es lo que había dicho. Bueno, le pusieron 20.000, entonces ¿qué pasó? Salió del cepo, o sea, cumplió con aquellas condiciones que dijo que se tenían que dar para que se dé el momento en el que salga del cepo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que no lo escuchaste, ese es el problema. Esto llega al sumum de ponerle fase 3, todo sale de acuerdo al plan. Bueno, no está saliendo de acuerdo al plan, quiero decir, Argentina... Eso sí que es medio marketinero, lo de andar poniéndole fases y qué sé yo, pero la realidad es que yo creo que no está tan desacertado. O sea, realmente eso de ponerle fases coincide un poco con los momentos en donde se cambia la política monetaria o la política cambiaria. Sí que es verdad que tiene ese tono marketinero de decir, bueno, todo está yendo de acuerdo al plan porque si lo distingo en fases quiere decir que todo estaba planeado en un principio. Y obviamente, como en cualquier gobierno, hay improvisación en el medio. Se necesita, de hecho, que haya improvisación en el medio porque la realidad nunca es como vos la estimaste. Pero bueno, no sé, quejarte de esa boludez me parece una tontería. Es un quilombo, es recontra difícil. La herencia que recibió Milei fue horripilante, estamos todos de acuerdo en eso. Y vino Trump y rompió lo último que andaba en el mundo. El presidente... Pero igual me molesta. ¿Por qué? Porque hizo el 90% de las cosas bien, pero, ay no, pidió prestado un préstamo de 20.000 millones de dólares. ¿Qué pensará entonces del gobierno anterior, no? Calculo que también desfilaba por los medios de comunicación diciendo que fue un gobierno horrible, bla, bla, bla. Podría haber hecho una conferencia de prensa diciendo, miren, nosotros teníamos un programa, lo que hace Estados Unidos en materia política económica nos complica sustantivamente ese programa, tenemos que girar el barco porque si no chocamos. Y yo diría, bueno, sí, eso es exactamente lo que pasó. No obstante lo cual, tu programa no venía pisteando como un campeón. Todos teníamos la percepción de que nos quedábamos sin dólares. Es igual, es verdad. O sea, ya en los últimos meses, antes de que se salga el cepo y se anuncie el tema del FMI, había mucha incertidumbre y el programa económico tenía ya inconsistencias, justamente por el tema este de que el Banco Central no podía acumular la cantidad de dólares necesarias. Pero, de nuevo, ¿por qué era todo esto? Porque se estaba dilatando el acuerdo con el FMI. El acuerdo con el FMI llegó y se calmó todo. Por ende, decir que el plan no estaba funcionando bien, bueno, no sé, tardaste en activar una palanca, pero la palanca se activó y ya está. De nuevo, ¿qué quiere el tipo? Digamos, que programar todo desde el día 1 y que todo se dé perfecto en el timing correcto, ¿no? Es imposible eso. Esa percepción la tenía el mercado, los inversores, las compañías, la gente de a pie y el propio gobierno, que le dijo al fondo, che, no necesito que me des lo que te tengo que pagar para que, digamos, neutralicemos los pagos con los nuevos desembolsos.
necesito que me des mucha plata y toda la que me des, necesito que me des lo máximo posible al principio. De nuevo, yo no sé si esto fue una medida tomada sobre la marcha, porque Milei años antes incluso de la campaña presidencial ha dicho que él solucionaría el problema sobre todo de stocks, o sea, el quilombo que había en el Banco Central a través de pedir prestada deuda. Obviamente no lo sé, pero yo considero que esta es una decisión que no se tomó sobre la marcha porque el plan tenía inconsistencia y qué sé yo, sino que desde el día 1 lo tienen pensado. Y yo justamente por eso no me sorprendió, yo asumí desde el día 1 que efectivamente iba a ser así y que eventualmente iba a venir un préstamo del FMI o del Banco Mundial o de lo que sea. El tipo de cambio que da acá probablemente la inflación no sea 10%, pero sí, vos tuviste 3,7 el mes pasado, la inflación de abril va a estar en la zona del 4. 15 de abril, Marina del Polleto, ella está hablando de aquel momento en el que se quitó el cepo, ¿no? Siempre que se quita el cepo en Argentina, lo que sucede es que el precio del dólar aumenta, porque de hecho el cepo tiene sentido porque tenés un dólar más barato de lo que debería de ser. Si no, el cepo no existiría, entonces siempre que el cepo existe quiere decir que vos tenés un dólar muy barato, por ende cuando lo quitas el dólar sube, ¿no? Porque estaba muy barato y que el dólar suba por lo general termina en un aumento de la inflación durante 1 o 2 meses, porque las cosas importadas suben y porque además cae la demanda de dinero, ¿no? O sea, cuando vos ves que el dólar sube, en general la gente quiere tener menos pesos. Entonces ella dice, bueno, si en marzo tuviste 3,7% de inflación y después quitas el cepo, o sea, generas que le aumente el dólar y qué sé yo, bueno, entonces la inflación de abril debería ser incluso más alta, ¿no? 4%. Yo pensé exactamente de la misma forma, o sea, es un error que creo que cometió la absurda mayoría de gente en Argentina. Todos pensamos que iba a suceder eso, salvo unos pocos como por ejemplo, no sé, Bogiano realmente lo admiro un montón porque el tipo le pega siempre. Y yo estimo que esto no es así porque primero la inflación ya de marzo venía inflada, o sea, vos tener una inflación excepcionalmente alta al quitar el cepo no implica que la base sea 3,7% que es la de marzo, sino que la base probablemente sea 2 algo. Entonces cuando en abril dio 2,8%, tal vez incluso esa inflación es excepcionalmente alta, pero porque la base es 2%, suponete. Y segundo, lo que pasó es que, bueno, no aumentó tanto el dólar, simplemente aumentó muy poco, creo que menos de un 10% o por ahí un 10%, lo cual no es tanto. Un montón de supermercados y en general en un montón de comercios se subieron los precios pensando que, bueno, la inflación iba a ser muy alta, luego tuvieron que bajar los precios. De hecho, en las primeras semanas de marzo la inflación está dando bajísima, está habiendo deflación incluso en el rubro particularmente de alimentos, y probablemente el hecho de que no haya subido mucho el dólar se dio porque no había mucha gente que quisiese comprar dólares. Recordemos que el cepo se quitó para las personas físicas, o sea, básicamente para nosotros, no para las empresas, sino para nosotros. Y bueno, la gente ya podía comprar dólar MEP, ya podía comprar dólar blue, o sea, virtualmente casi que no había cepo para la gente normal. Entonces quitarlo, bueno, tampoco tiene mucho impacto. Y además tenías la liquidación del campo y qué sé yo, cosas que hacen que el dólar baje. Entonces, bueno, era esperable que, viendo cómo estaba la oferta y la demanda, el precio del dólar, bueno, si aumenta poco. Esto es lo que dijo Bogiano y tiene razón. Ahora, me parece increíble cómo el 90%, 95% de economistas argentinos que escuché, todos con 20, 30 años de carrera, solamente le han pegado 2 o 3. Casualmente todos están bastante alineados con el gobierno, o sea que veo que por suerte los buenos están donde tienen que estar. El tipo de cambio queda acá, la inflación de abril va a estar en la zona del 4. El problema era complejo, digamos, no había soluciones fáciles. Tu argumento era que tenías 3 anclas: ancla fiscal, ancla cambiaria, ancla monetaria, que en realidad el ancla monetaria era más bien narrativa. Bueno, acá habló de las famosas 3 anclas y dijo que una es narrativa, o sea que no es cierta, que es una mentira del gobierno, por así decirlo. ¿Ancla a qué se refiere? Bueno, ancla se refiere a aquello que sustenta el programa económico, ¿no? O sea, el programa económico necesita de credibilidad, o sea, necesita de que el mercado le crea, y hay algunas variables o algunos fenómenos que hace que la gente vea esto y diga, ah, bueno, como esto está funcionando bien, el programa económico está funcionando bien. ¿Cuáles son esas 3 anclas? Bueno, la primera es la fiscal. La primera ancla es el ajuste del gasto público y el superávit fiscal. Vos ves que el gobierno no está gastando mucho dinero y que tiene superávit fiscal, o sea que cada vez ingresa más de lo que gasta, lo cual tiene una serie de consecuencias, por ejemplo, que no necesitas emitir dinero, ¿no? Para financiar al Estado porque ya no tiene déficit. Esa es un ancla, ¿no? O sea, se supone que eventualmente la emisión monetaria va a ser 0, por lo menos la emisión monetaria del gobierno, y la inflación eventualmente, por ende, también va a terminar siendo 0, justamente porque tenés el ancla fiscal, porque tenés superávit fiscal. Esa es un ancla. La segunda ancla es la cambiaria. ¿Cuál es el ancla cambiaria? Bueno, durante 1 año y medio el gobierno estuvo aumentando el precio del dólar solamente un 2% cada mes. Y esto lo que hace es básicamente fijar las expectativas. O sea, si yo sé que el dólar va a estar siempre un 2% más que el anterior mes, yo puedo calcular cuál va a ser el precio del dólar en el futuro, por ende puedo calcular mejor qué precios poner hoy. No tengo que poner hoy un precio altísimo porque capaz el dólar mañana se me sube, no sé, un 40% o algo así como pasaba en el anterior gobierno. No, esto fija las expectativas. Por ende ahí tenés la segunda ancla. Y la tercera es la monetaria, que es básicamente la cantidad de pesos, la cantidad de dinero. El gobierno
el parámetro que utilizó lo mantuvo fijo, o sea, la cantidad de dinero que medía el gobierno la mantuvo fija desde abril de 2024. Por lo tanto, si vos ves que la cantidad de dinero está fija, se supone que, bueno, vos entendés que el gobierno no está emitiendo dinero, por ende la inflación va a bajar. Esas son las tres anclas. Bueno, Marina del Poyeto, por algún motivo que todavía no puedo entender, porque lo dice un montón de gente y no entiendo sinceramente por qué lo dicen, porque es muy fácil de darte cuenta que estás equivocado, es que el ancla monetaria es mentira, que el ancla monetaria es una narrativa. ¿Por qué? Bueno, no sé, porque la cantidad de dinero estaba fija. No sé por qué dicen que el ancla monetaria es mentira, porque no es mentira. Vos, en general, en la economía tenés varias formas de medir la cantidad de dinero. Estos se llaman los agregados monetarios. ¿Por qué tenés varias formas? Bueno, porque no todas las formas de dinero son equivalentes, no todas tienen el mismo efecto. La que se corresponde más con la inflación, sobre todo de corto plazo, es la base monetaria. La base monetaria es literalmente los pesos que circulan por la calle, los que tenés vos en el bolsillo, bla bla bla. Y después tenés otros niveles de agregados monetarios. Por ejemplo, el M2 es una forma de medir el dinero que es distinta a la base monetaria, que es la base monetaria, o sea, el dinero que circula más algunos plazos fijos. ¿Por qué medís el dinero de los plazos fijos? ¿Qué tiene que ver? Bueno, porque los bancos en algún momento pueden quitar esos plazos fijos, convertirlos en pesos y que eso después se transforme en base monetaria, ¿no? O sea, es una posible base monetaria, por poner algún término que en realidad no es así, pero no importa. Y además tenés ahí la plata del banco, ¿no? Tipo la plata que vos tenés en el banco, que no está en un plazo fijo, pero que vos la puedes gastar con la tarjeta y qué sé yo, bueno, también entra dentro del M2. El gobierno lo que hacía era controlar la base monetaria amplia, que es en realidad la base monetaria más dos o tres cosas, que eran sobre todo activos financieros, eran sobre todo en forma de letras y de deuda, que tenían una probabilidad muy cierta y muy posible de volverse pesos, de convertirse en pesos, con lo cual tenía sentido que el gobierno quiera fijar también esa cantidad de dinero. Y ellos, en vez de mirar el parámetro que te tira el gobierno, que es la base monetaria sobre la cual está diseñada el programa, no, dicen no, en realidad no hay que fijarnos en la cantidad de dinero que mide el gobierno, sino que yo, para saber si la cantidad de dinero está fija o no, me voy a fijar, no sé, en el M2. Que la política económica del gobierno no estaba centrada en el M2, bueno, igual yo me voy a fijar en el M2, y como el M2 sí está creciendo, en realidad la cantidad de dinero no está fija. Bueno, no sé, es un criterio un poco, no sé, imagino que tendrán sus motivos, pero no sé si será el correcto. Para mí tenía sentido mirar ese parámetro de la base monetaria porque estabas viendo el dinero que circulaba en la calle más activos con un riesgo altísimo de convertirse en base monetaria, que eran las LEFI y todas esas letras que son heredadas de los pasivos del Banco Central, cuya refinanciación era jodidísima y tenía plazos muy cortos. Una vez que vos pudiste ya calmar las expectativas, que aumente la demanda de dinero y que básicamente te estás asegurando más o menos de que esos activos no se conviertan en base monetaria, es que ahí ya tenés la posibilidad de empezar a medir el dinero de una forma un poco más coherente, y ahora sí el gobierno se fija en el M2, pero no en el M2 normal, sino que en el M2 transaccional, que es como el M2 pero un poco distinto, no pasa nada, que es más representativo ahora sí de la cantidad de dinero. Pero de nuevo, tenía sentido antes ver la base monetaria amplia y ahora tiene sentido ver el M2 transaccional. Pero me llama la atención como Marina del Poyeto y un montón más dicen, bueno, no, primero miro una cantidad, después miro la otra, y siempre casualmente es la que está aumentando, ¿viste? Nunca es la que está fija. Cuando aparte, digo, ya han habido un montón de gobiernos que han intentado sostener la inflación a partir del ancla cambiaria y nunca ha funcionado, por ende algo más tiene que haber. En este caso es clarísimo que es el ancla fiscal, pero el ancla monetaria también está, tal vez no es el ancla más sólida de todos, en el sentido de que sí hay partes de la cantidad de dinero que está creciendo, pero sobre todo producto del aumento del crédito y qué sé yo, cosas que eventualmente tenían que suceder sí o sí, con lo cual también no tenía sentido fijarse en ese aumento de la cantidad de dinero porque iba a suceder igual, pero claramente está ahí, no entiendo por qué lo ignoran, no entiendo por qué lo ignoran. El escenario, digamos, que fue muy virtuoso en términos de milagro económico. Y le pones un zoom chiquitito, o sea, vos agrandás el zoom, lo que ves es una economía estancada. Bueno, eso de ver una economía estancada, sinceramente no sé ni de dónde lo sacó, porque la economía está creciendo y no solo que está creciendo, sino que está creciendo a un ritmo altísimo. Producto, obviamente, en gran parte de que es un rebote, o sea, de que caíste mucho a fines de 2023 e inicio de 2024. Y yo también creo, esto lo vamos a saber a lo largo del tiempo, aún no lo podemos saber o por lo menos no está tan claro, también por culpa de que haya reformas, o sea, no es solamente un rebote, sino que hay crecimiento económico genuino. Pero esto de que la economía está estancada, o sea, directamente no sé de dónde lo saca, porque la economía no está estancada, digo, los parámetros que tenés que ver para ver si la economía está estancada o no, no te dicen que la economía esté estancada. En todo caso, lo que es un consumo que le cuesta recuperarse y según dónde o cómo me dice el consumo, por ejemplo el de supermercados, pero también si me dice el consumo agregado se está recuperando, la inversión se está recuperando, no sé qué está viendo. El tema es que el calendario electoral hace que vos tengas elecciones cada 2 años. Entonces digo, si el que viene rompe los contratos
del anterior nunca hay un mercado de crédito. En esta No, bueno, eso obvio. O sea, si viene un gobierno y hace todo al revés de lo que hizo el anterior, nunca va a funcionar este país. Pero bueno, eso ya lo sabemos. Tuvimos kirchnerismo. juego político donde es a todo o nada, esto puede funcionar si Milei es el emperador de la Argentina, digo. Bueno, ella dice, ¿no? Como vos necesitas cierta estabilidad a lo largo de los gobiernos, esto solamente puede funcionar si Milei se mantiene en el poder durante 40 años. Y mi pregunta es, ¿no se puede tener un gobierno racional que no emite una cantidad de dinero ingente si no es Milei presidente? O sea, no puede haber un puto gobierno bueno en Argentina que no sea el de Milei. Esa es la pregunta. Ah, no, porque vos tenés que mantener cierta estabilidad y eso solamente se puede conseguir si Argentina se convierte en un imperio de Milei. Y que no puede venir tipo un peronista que no sea un hijo de puta, por ejemplo. No puede venir un peronista que no emita dinero, por ejemplo. O que no tome un montón de deuda, o que en general no tomen medidas que no son sostenibles en el largo plazo. Obviamente la experiencia me demuestra que no. O sea, que tal vez esta mujer no está equivocada en este sentido. Pero el problema no es del programa económico de Milei. El problema es, en todo caso, de Argentina o del sistema político argentino. Porque digo, desde la década del 20-30 en Argentina, o sea, más o menos hace 100 años, que el sistema político está gobernado por radicales, peronistas y militares. En 100 años, con estos tres grupos políticos controlando la política argentina, no pudimos tener una década de estabilidad. Literalmente no pudimos tener una puta década de estabilidad económica. Salvo por los 90, que fue casi una década, no fue una década. Y salvo por los inicios del kirchnerismo, que de nuevo no fue una década, fueron 8 años. Y siempre esa década de equilibrio se rompe siendo el mismo grupo político el que gobierna. O sea, aquellos que gobiernan cuando el equilibrio está dado también son los que rompen ese equilibrio. Por lo tanto, tampoco se los puede categorizar inmediatamente como buenos gobiernos, ¿no? El kirchnerismo, que tuvo una relativa paz durante sus primeros gobiernos, fue el propio encargado de destruir el equilibrio macroeconómico que le dio esos buenos frutos. Entonces yo saco la conclusión de que en 100 años no tuviste un puto gobierno como la gente. Tal vez el primero de Menem sería uno de los pocos rescatables. Si sistemáticamente le sostiene, bueno, yo qué sé, a lo mejor el mercado Qué compra buena bonos. idea. Te va a encantar. Bueno, la verdad es que no hubo tanta pifiada, sino que fue más un desmintiendo cucas que un pifiador de cereales. Pero bueno, acordate de chequear lo de EBC, te lo dejo en la descripción. Espero que te haya gustado este video. Si quieres ver videos exclusivos, unirte al grupo de WhatsApp o aparecer en los próximos saludos, puedes hacerte miembro o Patreon, te lo dejo en la descripción. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Además también puedes donar a través de Cafecito Mercado Pago y como siempre, por último, te mando saludos.